Y ya estamos acompañados, muy bien acompañados. Dijimos que iba a haber con nosotros un diputado que justamente nos iba a desasnar sobre lo que estaba pasando con la estafa de Libra o su investigación. Está con nosotros el diputado por UP, Juan Marino. Juan, muchas gracias por haber venido a la factoría. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto, che. Venís de una reunión que tiene que ver con Libra, pero me parece que hay temas de la actualidad que se imponen, como para preguntarte antes, ¿qué opinás respecto de esta intención, bueno, en realidad ya casi concreta, del Gobierno Nacional, de haber ido a buscar al Tesoro una asistencia financiera y todo indica que no va a pasar por el Congreso? ¿Qué dicen ustedes del bloque, del peronismo, de UP? Estamos en contra. Acá no es que faltan dólares, acá falta política. Milei, en vez de ir corriendo atrás de Trump a endeudarse nuevamente, tendría que convocar a la oposición para discutir medidas para frenar la evolución de la crisis económica. Además de que, naturalmente, un préstamo del Tesoro de Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Ya lo hicieron en su momento. El último acuerdo con el FMI vía DNU fue completamente ilegal. Algo similar también sería ilegal e inconstitucional, y nosotros tenemos que adelantar que si llegamos a ser gobierno no lo vamos a reconocer. No lo vamos a reconocer. Que lo sepa el gobierno de Estados Unidos, y también decírselo a Milei. Esto no te va a resolver nada. Si queremos que la crisis no se siga espiralizando y afectando a nuestro pueblo como lo está afectando, tiene que haber soluciones políticas, y por eso tiene que convocar a la oposición a reunirse y discutir. Ahora, está bien esto que vos hacés, que es recordar el antecedente del último endeudamiento, porque finalmente no se pudo frenar en el Congreso, ¿no? Si se quiere, creo que es uno de los últimos triunfos parlamentarios que tuvo Javier Milei, salirse con la suya. ¿Cómo crees que puede funcionar este cambio en la correlación de fuerzas que estamos viendo? Un Congreso que le marca mucho más los tiempos a Javier Milei. ¿Crees que en este sentido puede haber un límite? No sé si ustedes ya están intercambiando mensajes, si es algo que comparten con otros sectores. De hecho, otra vez, que no pase por el Congreso, ¿no? Sí, puede haber un límite. Lo verificamos con la ley de financiamiento universitario, la ley del Garrahan, la ley de emergencia en discapacidad. En todas esas votaciones superamos ampliamente los 2/3, por lo cual la posibilidad está. Naturalmente que hay algunos sectores que la cuestión del endeudamiento y el vínculo con Estados Unidos lo abordan de otra forma, distinta a nosotros. Entonces veremos en función de eso qué posibilidades hay de acordar o no para rechazar esto. De todas formas, igual que el gobierno no venda la piel del oso antes de despellejarlo, ¿no? Porque primero filtraron a través de los medios que era un crédito de 30.000 millones de dólares, y hoy a la mañana salió Huerta a decir que no existe eso de los 30.000 millones de dólares, que ni siquiera iniciaron las conversaciones técnicas sobre el monto del crédito. Después explicaron justamente que el fondo tiene un monto máximo de 22.000 o 20.000 millones, ¿verdad? Por eso. Entonces hay que ver si eso existe, si el gobierno de Estados Unidos está esperando la elección de octubre para ver si se lo dan o no se lo dan, para ver si lo siguen apoyando o no lo siguen apoyando en función del resultado que tengan en octubre. Entonces nosotros, de vuelta, tenemos que discutir los problemas que tenemos acuciantes hoy, que la gente la está pasando mal. Nosotros, nuestras compañeras y nuestros compañeros de unidad piquetera, de los barrios populares, todos los días nos pasan informes de la situación, remarcaciones de precios, faltantes, falta de abastecimiento, comerciantes que no ponen a la venta los productos porque no saben qué precio tiene que tener. Claro. Porque tenías el dólar a 1.515 el viernes pasado, ahora lo tenés a 1.460, mañana no sabés a dónde va a estar. Entonces el sistema de precios está con un nivel de inestabilidad brutal, y no sabemos qué va a pasar con las reservas del Banco Central. Y todo el ritmo de la crisis se mide en función de, bueno, hasta cuándo van a durar las reservas del Banco Central. Eso es una situación catastrófica que requiere una solución política urgente, en línea con lo que dijo Kicillof el día de la elección, 7 de septiembre. Danos una reunión. Así podemos discutir. Así como podemos discutir los fondos para las provincias, discutamos cómo enfrentamos esta crisis económica. ¿Qué testimonio recogen justamente en los barrios populares? Porque una cosa es el militante orgánico, aquel que ya tiene un laburo sobre su propia conciencia y la organización con el grupo o el entorno más cercano y la construcción de demandas y reivindicaciones. Pero el vecino que tal vez se va arrimando de a poquito o no se arrima y padece, ¿qué dice? Bueno, por un lado se van arrimando más vecinas y vecinos a los comedores. Los comedores que sostenemos, que logramos sostener a pesar del boicot del gobierno nacional, están incrementando la demanda todos los días. Porque los precios están subiendo, porque los ingresos están congelados. Hoy una persona que tiene algún laburo en un barrio popular está cobrando entre 400 y 600 lucas por mes. Y no consigue aumento de salario desde hace mucho tiempo. Entonces la situación está muy difícil. Se agrega mucha gente que le cortaron la pensión. Eso se ve en los barrios.
las familias a las que le cortaron la pensión por discapacidad y que vienen al comedor a pedir una mano, a pedir una mano incluso para hacer una colecta para comprar los medicamentos, Claro. los jubilados también. Entonces la situación en los barrios está muy complicada, la gente está muy preocupada por esto, porque aparte todo el mundo sabe que cuando hay una disparada del dólar eso genera un desequilibrio generalizado. Y en función de eso, bueno, para nosotros es importante, por lo tanto, dar una respuesta política hoy a nuestro pueblo. Es ahora cuando hay que responder, cuando hay que hacerse cargo y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer para salir de esta situación. Hoy por hoy el planteo es, Milei recibía a la oposición y discutamos las medidas para frenar la evolución de la crisis. En paralelo, vamos a la elección de octubre, porque lo que pasa el 26 de octubre va a ser definitorio para saber qué correlación de fuerza vamos a tener después, qué composición del Congreso vamos a tener después, en función de eso, qué se va a poder votar en el Congreso. Y en el medio también, desde la oposición, recurrir a todos los instrumentos institucionales que tenemos a disposición para defender a nuestro pueblo. Por ejemplo, lo de discapacidad. Este decreto vergonzoso que sacaron hoy a la mañana. Bueno, por un lado, ya estamos coordinando con las organizaciones que militan y defienden a las personas con discapacidad para que hagan un amparo colectivo con nuestro respaldo, para que haya un poder judicial que le diga al gobierno nacional, es inconstitucional este decreto, tenés que aplicar inmediatamente la ley de emergencia en discapacidad. Ahí me quería meter un poco y digo, para que se entienda el kit de la cuestión. Institucionalmente, una vez que el Congreso insiste con una ley que sancionó y el gobierno ya, digamos, agotó su posibilidad de vetarla, no queda mayor camino que no sea promulgarla. Esto es una novedad, ¿no? Hoy cuando lo vimos publicado, que el decreto decía, bueno, hasta que no nos digan de dónde vamos a sacar, de dónde sacan la partida. Queda suspendida la aplicación de la ley. Queda suspendida la aplicación, exactamente. Por eso digo, es algo completamente novedoso. Pero que además ya se escapa de los márgenes de lo legal. Y entonces, ¿qué es la pregunta, no? Porque también todo el tiempo estamos ante esta cosa de lo nuevo, el ensanchamiento cada vez más de lo institucional. Bueno, ahí tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque si hay un conflicto del Poder Ejecutivo Nacional contra el Poder Legislativo Nacional, porque en el decreto ellos dicen, 1, se promulga. Artículo 2, no la vamos a aplicar hasta tanto el Congreso no defina en la ley de presupuesto qué partidas se van a destinar para esto. Primero que muy probablemente no haya presupuesto porque ellos no van a negociar nada. Entonces es una toma de pelos para que nunca se aplique la ley de emergencia en discapacidad. Y segundo, la ley de emergencia en discapacidad dice taxativamente, explícitamente, que es facultad del jefe de gabinete reordenar partidas para aplicar la ley. Además de que establece un plazo taxativo para la reglamentación, no la promulgación, la reglamentación. Entonces, ¿qué tendría que pasar? En representación del Congreso Nacional tendrían que ir Victoria Villarruel y Martín Menem a la Corte Suprema y decirle a la Corte Suprema, ordénele al Ejecutivo que cumpla la ley. Si ellos no lo hacen por su propia voluntad, que es lo que deberían hacer porque se supone que nos representan a nosotros, Menem es el presidente de nuestro cuerpo y Villarruel del otro, tendremos que hacerle nosotros el planteo de todos los bloques opositores y votarlo en el recinto y mandatarlos a que vayan a presentarse a la Corte Suprema para que la Corte Suprema intervenga. Acá la Corte Suprema tiene un rol que jugar. No se puede seguir haciendo la distraída. Sí, y hasta acá, claro. Habría un conflicto interpoderes de la hostia. Pero déjame preguntarte, porque hoy el bloque de Pichetto presentó una moción de censura contra el jefe de gabinete justamente porque le corresponde a él reasignar las partidas presupuestarias y en los términos del artículo 101 de la Constitución, segundo párrafo, se establece esta posibilidad de citarlo a una interpelación y removerlo del cargo si no cumple con esta manda constitucional de reasignar partidas, que es lo que le está fijando la ley. ¿Ustedes acompañarían esta iniciativa? Lo estamos discutiendo como bloque. Como Ok. es una iniciativa que circuló hoy, que presentaron hoy ellos en Sí, realidad, está desde hace unas horas. lo estamos discutiendo. Ok. ¿Qué requiere en términos Mayoría Mayoría absoluta. Sí, mayoría Simple. Simple, no absoluta. Ah, ok. Absoluta el total de los miembros, pero Ok. es mayoría simple, no es agravada de 2/3. Excelente. A eso me refiero. Mayoría simple es eso, la mitad más uno. Listo. Bueno, y tampoco tenemos tantos antecedentes. De hecho, creo que no los hay. No porque Mociones de censura. porque el jefe de gabinete es una figura instaurada con la reforma del 94 y no Claro. recuerdo que haya removido el Congreso a ninguno. Pero por eso, tampoco tenemos el antecedente del Ejecutivo haciendo lo que quiere con las leyes No, no, no. sancionadas Bueno, pero por el ellos Congreso. No también, estamos todo el tiempo a en la novedad. A ver, sorprendernos por lo de hoy, también esta gente que suspendió, de hecho, la Constitución Nacional. Con la ley base suspendieron, de hecho, la Constitución Nacional porque le dieron superpoderes a Milei prohibidos por la Constitución para que él haga una reorganización económica, administrativa, financiera del Estado Nacional, del sistema tarifario, un montón de aspectos que requerirían leyes específicas. No, se le dio a él pasando por encima de las potestades del Congreso de la Nación. Entonces ya de ese momento suspendieron, de hecho, la Constitución Nacional. A partir de ese momento empezaron a gobernar en contra de la ley vigente en un montón de aspectos. Bueno, y ahora esto es una expresión en ese mismo sentido
con la gravedad que implica no aplicar la ley de emergencia de discapacidad para la vida de las personas con discapacidad, que hoy están en una situación crítica. Ahí vamos llegando a Libra, nos vamos a meter ahí porque un poco lo que comentábamos con Pablo es cómo pareciera que a partir del criptoescándalo se empieza a modificar esta correlación de fuerzas, ¿no? En el Congreso. Que aquellos que decían, no, el kirchnerismo es la mancha venenosa, bueno, empezaron a decir, y por ahí mucho más venenoso es dejarle pasar semejante escándalo al presidente Javier Milei. Pero antes de eso, quiero hablar un poco también de los gobernadores que están jugando un papel fundamental en las posibilidades o no finalmente del Congreso. Y en esto que quedó ahí colgando la última sesión, que fue el emplazamiento del proyecto que restringe el uso de los DNU. Vamos, no se juntaron los 2/3, yo no sé si ahí algunos gobernadores quisieron darle un poco más de juego al presidente Javier Milei para negociar, o si va a pasar a futuro. ¿Qué información tenés vos? Digo, Bueno, ¿cómo van a jugar? Más allá de que no hayamos logrado esos 2/3, eso es una ley que se aprueba por mayoría simple, por lo cual ahora ya dictaminamos, mañana tenemos la primera reunión de asuntos constitucionales para discutir el proyecto y la semana que viene ya tenemos fecha para dictaminar y después vamos al recinto y lo aprobamos. Pero digo, para que se entienda, ¿no? Digo también a la gente y demás. ¿Tiene el visto bueno? ¿Tendrán el visto bueno para que avancen? Porque estamos diciendo que se le saca a Milei una de sus De los pocas gobernadores de Unión instrumentos. por la Patria seguro que sí. Ok. ¿Y Después alcanza? tendrían que entrevistar a alguien de los otros bloques. Claro. Sí, Está bien. con los votos que tenemos hoy alcanza, porque con los votos que sacamos para emplazar se aprueba la ley. Se aprueba la ley. Sí, sí, sí. Bueno, Estamos en malas condición de malas aprobarla. noticias para Milei, ¿no? Sí. Sí, sale esa ley. Tenemos muchos mensajitos que están llegando a favor de Juan, celebrando que esté grande Juan, dice Vanessa Blanco. También usando el mate, es un usuario o usuaria que está celebrando la presencia de Juan. Cristian Duré, por más representantes como este muchacho en la Cámara de Diputados, en octubre debemos reivindicar a este diputado y meter más como él que luchan, laburan por y para el pueblo. Y este usuario que se llama Tigre Tehuelche, nombre curioso, dice, no hay que reconocer la deuda, que es lo que estaba diciendo Exactamente. hace un rato Juan. Siguiendo con el tema Libra que inauguraba acá Pau, tuviste una reunión, no hace falta que nos des los detalles de qué es lo que conversaron, pero mañana estaba citada Karina Milei. Karina Milei viaja mañana a Estados Unidos con Javier Milei. Javier Milei tendría que haber presentado respuestas a 9 preguntas que elaboraron los miembros de la Comisión Libra. No lo hizo. De modo tal que se va perfilando hacia ya está en una desobediencia. ¿Tienen alguna definición o alguna resolución por tomar con respecto a eso? Sí, mañana tenemos la reunión de la comisión a las 4 de la tarde y vamos a adoptar resoluciones sobre todos esos puntos. No las quiero adelantar porque ya las estuvimos charlando hoy, pero las vamos a resolver mañana, pero sí decir que es una actitud de incumplimiento de los deberes de funcionario público sistemática de todo el Poder Ejecutivo Nacional, porque no vinieron la titular de la unidad de tareas de investigación que habían creado supuestamente para investigar el caso. Florencia Sicabo. Sí, Florencia Sicabo, no investigaron nada. Nos dicen que no nos pueden mandar el informe y sus actuaciones porque supuestamente serían reservadas y secretas. Le dijimos a Cunio Libarona, le enviamos un oficio para que él les indique a Sicabo y a Melik que vengan a testimoniar. Melik, Él, el titular de la Oficina el titular de la Oficina Anticorrupción. Anticorrupción, nos respondió que no les va a decir que vengan a testimoniar. Otro incumplimiento de Cunio Libarona, que ya en su momento había faltado a la interpelación. Él está obligado Sí. por la Constitución a venir frente a una interpelación. Ya no vino. Entonces es una actitud de conjunto del Gobierno Nacional de boicotear la investigación del Congreso Nacional sobre el caso Libra. En esa línea entronca esto de Milei, de no respondernos las preguntas que le mandamos por escrito, y la decisión de Karina de no respondernos si va a venir o no. Entonces, mañana muy probablemente una de las cosas que resolvamos es solicitarle a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que nos responda si va a venir o si no va a venir. Nosotros le dijimos, 23 de septiembre es una posibilidad, 30 de septiembre es otra posibilidad. Otra posibilidad es que vayamos las autoridades de la comisión a tomar el testimonio en la Casa Rosada. Otra posibilidad es que ella nos diga la fecha en la que ella pueda. Ni nos respondió. Bueno, si pasado el plazo del 30 de septiembre, que es la última fecha que nosotros pusimos, todavía no respondió, tendremos que evaluar los pasos a seguir. El reglamento, por ejemplo, para el caso de Sicabo y de Melik, nos faculta a solicitar auxilio al Poder Judicial para que les indique que vengan, para que sea una resolución judicial que esté
obligados a cumplir. El artículo 8 del reglamento Sí. dice eso. ¿Y con que- Karina Milei no se aplica? Con Karina Milei se puede aplicar Ah. también. Lo que pasa es que ella tiene plazo hasta el 30 para respondernos. Claro. Ok. Ahí mencionabas algo que no quiero dejar pasar, que es, vos decís, bueno, esto constituye incumplimiento de funcionario público. Y esa figura es causal de juicio político, básicamente. Es causal también de una causa penal. De una también. causa penal. Ok. Sí. ¿En qué están pensando, sobre todo, cuando hablan de este incumplimiento? Bueno, a ver, primero nosotros tenemos que culminar la tarea de investigación de la comisión investigadora, que eso termina el 10 de noviembre, tenemos mandato para eso. Con las actuaciones finales de la comisión las someteremos al Pleno y ahí habrá que decir cómo se sigue. Nosotros ya desde Unión por la Patria habíamos presentado el pedido de juicio político en febrero, frente al estallido del escándalo, porque estaba a la vista de todo lo que pasó. O sea, lo cometió en vivo y en directo y de forma pública el delito, la estafa internacional. El resto de los bloques no nos acompañan en ese sentido. Sí plantearon la comisión investigadora y avanzamos en esa línea. Bueno, después del 10 de noviembre y con el resultado de la comisión investigadora, ahí habrá que decir los pasos a seguir, ya sea en el propio pleno de la Cámara de Diputados como eventualmente también en la justicia. No sé si escuchaste, pero en la apertura conversábamos con Pau. Me viene esto a cuento de nuevo frente a lo que parece, pese al esfuerzo opositor, al compromiso de diputados como vos y tantos otros, una especie de impotencia política frente a un presidente que vulneró todas las instituciones en el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué salida política le ves a todo esto? Más allá de que, como enunciaste recién, apuestan a ganar las elecciones o a sumar la mayor cantidad de legisladores posibles. Bueno, no diría más allá. Yo diría que lo que pasó, y sí, porque lo que Está pasó bien, el 7 está de bien. septiembre fue muy importante. Sí. Haber ganado por la diferencia casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires como Fuerza Patria no fue solamente un repudio popular a la crisis económica del desgobierno de Milei Caputo del FMI, no fue solamente un repudio popular a la lista de la corrupción de Carini y los Menem, también fue un mérito de Fuerza Patria, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y piqueteras, de la militancia, de las y los candidatos, y eso genera las condiciones para pensar en una alternativa de poder contra este desgobierno. Naturalmente eso se tiene que consolidar a nivel nacional en octubre. Y nosotros vemos que si en octubre tenemos una buena elección, bueno, ahí vas a tener el mandato para empezar a postular una alternativa de poder contra el de gobierno de Milei. Es llamativo porque uno, digamos, cuando vos hablas con funcionarios del gobierno, en ellos te dicen, no, bueno, nosotros vamos a tener entre 35 y 40 puntos, otros te dicen entre 30 y 35, pero en todo caso creen que eso les va a alcanzar a ellos para demostrar una victoria, ¿no? Las encuestas están mostrando más o menos un resultado en ese sentido, están previendo que podría ser eso. Y te pregunto, para trasladarlo un poco también en el mano a mano con la gente, ¿no? Con los militantes y en los barrios, porque después nos sorprendemos y claro, cuando vemos el resultado del 7 de septiembre decimos, muy claro, o sea, ¿cómo no iba a suceder si está todo el mundo con la soga al cuello? ¿Vos ves que se pueda replicar un escenario similar al del 7 de septiembre? Sí, sí. Primero, lo que opinen los del gobierno sobre lo que va a pasar, me parece que no tiene valor, porque lo que pronosticaron para septiembre no pasó ni de lejos. Ni de lejos. Primero pasaron de decir que era la libertad raza, después a decir empate técnico y bueno, 14 puntos de diferencia. Están totalmente disociados de la realidad, no tienen ningún registro de lo que está pasando. Corrientes lo demostró también, menos de 10 puntos. Las encuestadoras tampoco fueron lo más acertadas del mundo. Entonces tampoco serían el elemento sobre la base del cual guiarse. Si nos guiamos por la evolución de la crisis económica, o sea, la gente está peor que antes del 7 de septiembre. Si nos guiamos también por los escándalos de corrupción, siguen todos los días surgiendo escándalos de corrupción. Bueno, se confirmó con un testimonio lo de los audios de Spagnuolo, con el testimonio de Cerimedo. Por lo cual van surgiendo nuevos elementos todos los días que ponen a la luz pública el espectáculo morboso de la corrupción. Por lo cual todo indicaría que al gobierno le va a ir como le fue o peor que en septiembre y que la gente va a ver en Fuerza Patria el canal para expresar la posibilidad de esa alternativa. Entonces, bueno, en función de eso hay que discutir qué pasa después, porque también estas lecturas, ¿no? De si saca 40, 35, no está tan mal. En realidad hay un problema, que saquen lo que saquen, ellos no van a juntar los votos que necesitan en el Congreso para avanzar en las reformas con las que se comprometieron con el FMI. Entonces ese es el elemento central. Tributaria, previsional y laboral. Tributaria, previsional y laboral, exactamente. Entonces, Ahora, ahí, digamos, no por ponerme en abogada del diablo, sino para contrastar con lo que ellos, cuando vos hablas de estas cosas, te dicen. A ver, el gobierno hoy sabe que no está ni cerca de tener una mayoría propia en el Congreso de la Nación, pero ¿a qué están apostando? A tener de mínima
un tercio. Entonces, obviamente que pueden, por eso digo, es tan importante hablar de la herramienta de restringir los decretos de necesidad de urgencia, porque si no el gobierno puede seguir sacando las cosas por decreto y blindando los vetos solamente con un tercio de la Cámara, ¿no? Digo, este es el valor y la importancia de la elección de octubre. Pero te lo pregunto porque digo, a ellos les puede ir mal y por ahí estar cerca de ese tercio e igual seguir ejerciendo algún tipo de control bastante autártico por estas vías. Pero hay un problema más allá de lo del tercio, que es que lo que les exige a ellos el fondo y el capital internacional no es solamente lo del tercio, es que tengan el respaldo político suficiente para hacer sustentables las reformas, claro. y eso no lo tienen. Entonces, ¿por qué el JP Morgan dice riesgo país arriba de 1.400? Bueno, es porque hay un sector, por lo menos del capital financiero internacional, que le está diciendo al gobierno así no va más, así no va más. Y eso después de octubre va a seguir así, porque en octubre no va a conseguir el respaldo electoral para avanzar en las reformas que ellos quieren en el Congreso de la Nación. Entonces, después de octubre, o hay un cambio en el gobierno, que es lo que le reclama ese sector, que le dice, hace cambios en el gobierno que te hagan sustentable políticamente. O hay un cambio de gobierno, porque es inviable para todos la situación. Para todos los sectores. No puedo no detenerme. Yo ya me iba a zambullir al juego, perdón a la producción, pero no puedo no detenerme en este aspecto. Dijiste, o hay un cambio de gobierno. Quisiera que amplíes o nos expliques qué querés decir con eso. Cambio en el gobierno es que haya una reconfiguración de la característica del gobierno. Si Milei se niega a modificar las características del gobierno, ¿cómo sigue gobernando? ¿Cómo? Las características puede ser, vos decís... Y le piden cambio de gabinete. O un gabinete nuevo. Sí, cambio eso, de fusil. Le piden que Karina deje de ser el jefe. Eso lo contamos nosotros hace un ratito nomás, que está pasando. Los empresarios le piden que se deshaga de Karina y los Menem. Los empresarios, por eso. Entonces, si él no cede frente a ese planteo, sí. ¿Qué van a hacer del otro lado? ¿Van a tolerar que él siga este camino hacia el colapso? No sé, para mí es hacia no poder pagar la deuda. Es inviable para ellos, con estas tasas de interés. Para mí es una dimensión de lo desconocido. Por eso. Entonces, la dimensión que vos decís es de lo desconocido. Si esos sectores de poder le están diciendo, así no va más, hace un cambio en el gobierno y él no hace el cambio en el gobierno, pueden avanzar en la tesitura de que cambie el gobierno. Un puche económico. Bueno, hay que ver las características de la situación. Las figuras constitucionales existen, la renuncia del presidente, entre otras. Pero, de vuelta, no es algo que yo esté planteando. No. Lo que sí digo es, no hay cambio... Pues hay otra variante. No hay cambio en el gobierno. No hay cambio de gobierno, porque tampoco ningún sector se anima a avanzar lo suficiente como para que cambie el gobierno. Bueno, ahí vamos a tener que discutir como oposición qué hacemos si el país marcha, lo decía vos, lo desconocido, una situación inviable, económicamente desastrosa, socialmente intolerable, default, porque estamos discutiendo eso también. Sí. Lo que se está discutiendo es el riesgo de default. Ahí tendremos que discutir en el Congreso de la Nación las medidas institucionales para desde la oposición poner orden. Y en un contexto donde digo, porque así como antes decíamos, la gente no come retenciones, tampoco come default, es más intangible hablar de eso, pero donde sabemos que sí o sí va a terminar esto en una devaluación. Y eso sí va a golpear y va a castigar el bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Y probablemente eso también caliente mucho más la calle, en una calle que ya estamos viendo encendida, sobre todo la semana pasada lo vimos. Con lo cual el escenario se pone mucho más complejo para Milei. Y sí, pero por eso, frente a esa posibilidad de evaluación, una de las cosas por las cuales le decimos ya mismo reunite con la oposición y discutamos medidas, entre otras cosas para discutir cómo evitamos que se descontrole el dólar sin rifarte todas las reservas. Melconian le dijo que vuelva a poner el cepo, por ejemplo. Melconian asociado a la Fundación Mediterránea. Bueno, entonces... Hay sectores que le están diciendo, volvé a instaurar el cepo como una medida para que no se te destruyan las reservas y tampoco el dólar se descontrole. O sea, hay medidas en discusión que se podrían pensar para evitar un agravamiento de la crisis económica. Y eso es lo que habría que discutir. Él está haciendo lo contrario, disociado de la realidad, no discutiendo con nadie, y es lo que decís vos, marcha una devaluación brutal. ¿Sabes qué? Me estoy acordando porque es una discusión que se dio mucho, el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández se lo cuestionaba mucho cuando le dijo, bueno, un dólar así tendría que... Un dólar a 60 está bien. Como que le dio el espaldarazo de, bueno, qué sería lo posible y los mercados se calmaron, ¿no? Digo porque ahí también se juega
estabilidad o especulación. Se lo acusó a Alberto Fernández de cogobernar por esa Y frase. después, exactamente, a Alberto Fernández se lo castigó. Entonces digo, también, ¿no? O cómo es este juego. Pero está la gente ahí. Claro. Está la gente también. O Sí, sea, sí. Si Alberto Fernández no decía eso, tal vez la corrida no paraba. ¿Y qué pasaba con nuestro pueblo? Con las condiciones de vida de nuestro pueblo. Sí. Por eso. Nosotros siempre tenemos que priorizar y pensar en nuestro pueblo. Y eso, llevado al día de hoy, la está pasando muy mal, la va a seguir pasando cada vez peor si sigue disociado de la realidad sin convocar a la oposición y no tomando ninguna medida para resolver nada. Bueno, hoy lo le marco el planteamos matiz porque cuando uno ve, hoy no paramos de hablar, pero lo marco el matiz No, pero porque está bueno. cuando uno ve los tweets de los funcionarios, ¿no? Digo, la semana pasada Caputo diciendo quieren voltear al presidente, lisa y llanamente. Cuando uno después charla en el mano a mano con estos diputados a los que están acusando de golpista, son recontra institucionales, están diciendo, no, bueno, vamos a esperar hasta el 30, veamos los plazos, nos tienen que convocar la charla, y en realidad se está cocinando en otro lado lo del cambio de gobierno, ¿no? Los editoriales que hablan de, bueno, no, que entre Schiaretti para que pueda presidir una asamblea legislativa, vienen de otro lado. Y todo eso está en juego. Sí. Y pienso en qué difícil ese equilibrio, ¿no? Entre, bueno, resguardar al pueblo, pero a la vez ser alternativa de poder, pero a la vez no patear el hormiguero a tal punto que vuele todo por los aires, digo, porque de verdad es muy delicada la situación del país en este momento. Sí, son muchas variables que hay que tener en cuenta en simultáneo y yo creo que considerando todas esas variables en simultáneo, hoy la consigna correcta es exigirle que convoque a la oposición a sentarse a discutir medidas para frenar el agravamiento de la crisis. Después de octubre, con el resultado electoral en mano, cambia la situación y a partir de ahí discutimos cuál es la nueva consigna que nos ordena para intervenir. Bien. Me parece que está bastante claro. Igual vamos a seguir charlando. Vamos a proponerte que nos cuentes qué cartas elegiste. Nosotros a esto le llamamos Derpopalusa, Juan. Es un juego que inventamos en febrero. Sí. Mientras Pau elige nuestros propios aliados, vos contanos a nosotros y a la audiencia qué aliados elegiste vos. Yo elegí 3. Esa es la cámara, ¿no? Sí, va. ahí te enfocan. Primero, movimientos sociales. Perfecto, de ahí venís. Sí, de ahí vengo, yo le pondría movimiento piquetero. Correcto. Naturalmente. Por eso el partido que fundamos es el Partido Piquetero. Y bueno, nuestro objetivo es que todas esas compañeras y esos compañeros que militan en los barrios populares se transformen en militantes políticos y que construyan una alternativa de poder. Así que movimientos sociales es el primero. Después, universidades. Bien. Universidades, movimiento estudiantil, lo ampliaría también al movimiento secundario. También vengo de ahí, fui presidente del Centro Estudiantil Pellegrini, milité en la Universidad de Buenos Aires y hoy adquirió una envergadura el movimiento universitario extraordinario, que es un emblema de la lucha contra Milei, así que universidades. Y los jubilados. Que los jubilados es muy importante porque es el único caso en el cual no logramos derrotar el veto. Pero fueron pioneros porque la lucha sectorial de ellos fue la primera en transformarse en una lucha de todo el pueblo y le mostró el camino a los otros. Entonces, abrieron un camino que después siguió el Garrahan, las personas con discapacidad, las universidades, viendo cómo un sector podía lograr generar una hegemonía a nivel nacional, respaldo popular. Entonces, la verdad que la lucha de los jubilados es extraordinaria. Estos son mis 3 aliados. Bueno, Pau, ¿qué elegiste? Los nuestros, bueno, el principal que elegí es la clase media hoy, porque bueno, ya, sí, me parece que ahí hay un sujeto político que está bastante harto y que tiene cosas para hacer y decir. Elegí la Corte Suprema porque decíamos, ¿no? También. Que tiene que intervenir. Tendría que intervenir de una buena vez, a ver si se despiertan, no sé qué están haciendo los muchachos. Y el Banco Central para que lo dejen de intervenir, lo agarro yo. Basta con el Banco Central. Muy bien. Bueno, quiero detenerme en algo que vos retomaste de lo que él dijo. Él lo dijo ya 3 veces. Dijo alternativa de poder. No es algo común. O sea, en la política argentina, por lo general, los dirigentes políticos no usan esa frase descarnada de, che, construyamos poder. Y en tu lengua está. Después, ahora, si querés, nos contás bien por qué. Pero por lo pronto, podés sacar 3 cartas de acá que son aleatorias, ¿no? Sí, de donde quieras. No nos las mostrás estas, te las guardás Pero yo vos. sí las miro. ¿No? Vos sí las mirás ahora Bien. cuando las agarres. Porque son las acciones o iniciativas que vas a utilizar para enfrentar la situación que nos toque. Pau, vos sacá las nuestras por Dale. acá. Pueden ser desopilantes, no te asustes. A ver. ¿Te tocó una brava o una muy graciosa? No. 2 están buenas y una buena. Veremos. La vida misma, ¿no? Voy a esto de la alternativa de poder antes de ofrecerte el mazo de la situación. ¿Hay temor, hay vértigo a construir poder en el campo popular? Buena pregunta.
Yo no sé si diría que hay temor o vértigo. A mí mi principal preocupación es lograr que las y los luchadores tengan esa vocación de poder. Es decir, por ejemplo, las compañeras y los compañeros que participaron de las movilizaciones en defensa de los jubilados, de las universidades, del Garrahan, de las personas con discapacidad, las compañeras y los compañeros de las fábricas que están luchando contra los despidos hoy en día, las compañeras y los compañeros de los comedores que sufrieron el recorte del gobierno nacional y la están peleando como pueden en los barrios, que se transformen en militantes políticos que luchen por una alternativa de poder. Esa vocación de poder me parece que es muy importante insuflarla en el movimiento popular y en función de eso construir poder popular. Que la base de apoyo de ese poder popular sea la movilización y que se transforme en militancia estable permanente, con sus propios organismos, sus asambleas, sus multisectoriales, sus comités y sus partidos políticos. En nuestro caso, nosotros proponemos al partido piquetero como el puesto de lucha para todas esas compañeras y esos compañeros. Entonces, para nosotros esa es nuestra principal preocupación. Sabiendo aparte que el poder no se discute, sino que el poder se disputa. Y que entonces hay que organizarse en partido para disputar poder. Por ejemplo, nosotros publicamos hace poquito tiempo un libro titulado Estrategia Militante Aquí y Ahora, y uno de los capítulos es que cada militante sea intendente. Y le planteamos el desafío a las compañeras y los compañeros de los barrios que se coloquen el objetivo de ser intendentes de sus municipios, para defender a sus vecinas y a sus vecinos. Entonces, bueno, nos parece que ese es un norte importante, y desde ahí, desde abajo, construir ese poder. Muy Cada bien. militante un intendente, muy bien. Exactamente. A ver qué situación nos toca, Juan. ¿Acá de arriba o de De cualquiera? donde vos quieras. Esa es la Porque coyuntura. total, ¿Esta qué hago? ¿La muestro? esta sí, porque es la coyuntura, como dice Pau. Bueno. ¿Qué nos tocó? Crece el malestar por el desempleo y la caída del poder adquisitivo. Ay, qué raro, impensado. Esta la hicieron en febrero. Sí, Bueno. bueno, pero ya era una realidad. Sigue pasando, Sí. cada vez peor. Cada Seguro, vez peor. seguro. Bueno, entonces, frente a esta situación de malestar por el desempleo y la caída del poder adquisitivo, ¿qué cartas jugarías de las verdes para defender a tus aliados? De las verdes para defender a mis aliados. Elegís una de las tres. Y este es el que más se acerca. A ver, ¿qué Vamos tenés? a mostrarlo. ¿Qué dice? Lee la voz. Fortalece el compromiso con la formación de cuadros y Bien. la construcción de organización. Ok, bueno, va con tu rol de Sí. organizador. Me pienso un poquito más snob, pero va por el mismo lado también. Yo te lo voy a Renuncia festejar. a todo y se dispone a expresar la furia de los indignados sin red. Muy bien, me gusta. Pero primero hay que dejar de laburar todo el día, ¿no? Porque, Sí. digo, como estamos ahora, no se puede hacer. Claro. Ahora, Juan, lo que hacemos siempre es explicarles a nuestros invitados que más allá de la voluntad política, el compromiso y la racionalidad y el corazón que le ponemos a cada cosa que hacemos, el azar es determinante. Entonces vamos a dirimir esta disputa con los dados. El que más saca, el que más puntos saca, gana. A ver qué te saca. 6 Seis. puntos sacó con los dos dados. A ver, Pau. Ok, no quiero cancherear porque después cuando. Vos tiro- venís con suerte. Vos siempre sacás bien. A ver. Mirá, no, 4. 4. No, malísimo. Bueno, Vamos, vamos. ¿cuál de ¿Y ahora nuestros qué hago aliados yo? querés? Estás habilitado a quitarnos Vas a un elegirte aliado uno. y vas construyendo más poder. Y dame la clase media. Bueno, toma la clase media. Pará. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Ahí ¿Te está. acordás de esa frase? Exactamente. ¿Qué edad tenías vos en el 2001? Y yo tenía 13. Yo entré al Pellegrini en el 2001. Es muy jovencito. Sí, 37 años tengo. Mirá. Y mi colegio, el Pellegrini se tomaba cada vez que había plan de lucha del movimiento piquetero y que había jornada de piquetes a nivel nacional, el Pellegrini se tomaba. Así que me forjé ya en esa escuela. ¿Y para vos es parecido eso? ¿Qué pasó entonces con lo que vivimos ahora? ¿Viste que hoy circuló mucho la tapa de Clarín de agosto de 2001? Por el megacanje Sí, y toda esa banda. exactamente. Sí. Bueno, depende desde qué punto de vista. Desde el punto de vista de la iniciativa callejera es distinto porque en ese momento había un movimiento piquetero en ascenso con grandes asambleas nacionales de trabajadores, multitudinarias, que hoy no es tal. Hoy el movimiento piquetero está a la defensiva producto de un ataque brutal que viene sufriendo a sus conquistas. Entonces eso es una diferencia. Quizás habría que ver si la crisis económica de fondo no es más grave que la del 2001. Bueno, pero también el movimiento piquetero de entonces proveyó de muchos cuadros Sí. a los partidos políticos o a las coaliciones. Actuales. No digo a las coaliciones, a una de las coaliciones y a los partidos de izquierda, Por digamos. eso, y si la crisis económica es más grave de fondo que la del 2001 por el nivel de endeudamiento y por muchos otros motivos,
También el desafío de las compañeras y los compañeros que sí están luchando, que sí la están peleando, de recordar ese ejemplo del movimiento piquetero y avanzar en ese sentido y construir sus órganos de poder popular es muy importante para que la salida de la crisis sea favorable al pueblo. Da la sensación que el gran diferenciador en relación a 2001 y hoy es bueno, la contención social, ¿no? Que finalmente se tejió después de ese gran estallido social, que hace que, bueno, obviamente los barrios la estén pasando mal y demás, pero este gobierno no le soltó la mano del todo a la asignación universal por hijos. Sí, sobre todo. Esa contención está. Sobre todo el entramado productivo, porque el nivel de desocupación que había en el 2001 todavía no lo tenemos. Claro. Pero si siguen avanzando con estas tasas de interés y con este rumbo económico, vamos hacia ahí. Y la apertura de importaciones. La apertura de indiscriminada, importaciones, sí, etcétera, sí. etcétera. Vamos a hacer una manito Una más. más, dale, ¿sí? dale. Sacá Ahora. otra carta naranja, o sea, otra de coyuntura, a ver qué nos toca. Acuerdo con el FMI. Ingresan dólares, calma económica. Ah, bueno, ahora mirá. cabría cambiar tesoro, ¿no? Besen. Sí, claro, Wow. no estaba, no Pero preví no, lo no, del no. tesoro. Es verdad. Bueno, a ver. ¿Por qué ¿cuál no? de- Porque digamos, no había tanto antecedente para pensar que le iban No. a dar guita al tesoro, ¿no? Era como un montón. No, era mucho, era demasiado. ¿Te acordás que hablábamos, bueno, no, pero va a ganar Trump la elección y entonces el FMI le va a prestar y ahora ya le prestó los 20.000 millones el FMI? Se lo fumó. E igual seguimos mañando. Claro, se No es fumó una todo. cosa desopilante. Bueno, ¿Cuál de las Exacto. dos verdes juega, Juan? Y bueno, tengo que jugar esta, que es... No es lo que haría en primer lugar, ¿no? Pero ¿Qué tengo que dice? elegir entre las opciones que hay. Publica un libro y se postula otra vez o se reposiciona. bueno, espectacular. Está muy bien. Puedo ¿Vos, Pau? explicarla. Podría A ver, explícala. presentar un libro para tratar de orientar la estrategia de la militancia frente a un nuevo Bueno, acuerdo con el acabas de Fondo contar Monetario. que hicieron un libro Sí. para eso, Así básicamente. que bueno, podría ser. Sí, y bueno, yo también. Sigo más snob, pero en la misma línea. A ver. Lanzamiento de un programa de streaming. Bien, Paula, una para nosotros. Lanzamiento de un programa de streaming. Arroja los dados Juan Marino. 6. 6 de vuelta. Sí. La Dale, tiene con tirá el vos, 6. Vamos con el ¿Tiro seis. yo? Sí, sí. A ver si recupero la clase media. Lo mío no es la suerte. A ver. No, perdí. tres. Saqué 3. No, Pablo. Ganamos. ¿Cuál nos sacás de esos actores? Bueno, mirá. Uf. Mirá, te estoy- Bueno, dame el Banco Central, así Toma, evitamos así. que Está terminen bien, de me parece reventarse bien. todas las reservas. Cuídalo. Bueno, vamos a dejarla acá para que no nos peluche, como decíamos cuando Menos jugábamos mal que a la no lo bolita. cerró el en Banco vivo. Central, ¿no, Milei? Que lo quería cerrar. Imagínate cómo hubiese hecho. Claro, menos mal que no lo cerró. Bueno, estamos llegando al final del programa. Le agradecemos al equipo de Factoría, a Lucía Ríos en la producción y coordinación, a vos, Juan, por haberte arrimado hasta acá, a vos, Pau, por Muchas ser parte de esta gracias. gesta. Sí, claro. No sé si te quedó algo para decir, algún mensaje para la juventud. Un mensaje para la juventud. Militemos la campaña electoral Ok. del 26 de octubre para que lo que pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires pase en todo el país. Y súmense a militar políticamente. El que esté mirando de la juventud que quiera sumarse a militar políticamente, me escribe a mí, a mis redes sociales, nos escribe a las compañeras y los compañeros del Partido Piquetero y acá siempre van a tener un puesto de lucha. Muy bien, bueno, gracias de nuevo. Gracias Juan, por la haber invitación. venido. Se quedan ustedes viendo Espejos Rotos con nuestros amigos. Papa, viene me Miriam están Bregman, ok. tirando por Tolbach que Spoiler viene, alert. viene Miriam Bregman. Viene Miriam Bregman, ¿ok? Está confirmado, listo, así no meto la pata. Muy bien, bueno, quédense viendo entonces a Paula Mafía en Espejos Rotos y a Bruno Lázaro. Notón por delante. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el lunes que viene. Chau.